Vamos a inmediato a entrar en materia con la nota de Laura Soto. ¿Quiénes compiten? ¿Quiénes lograron cumplir los requisitos para enfrentarse en esta elección presidencial? Nos lo cuenta ella en su nota. Il nous faut continuer de bâtir une France et une Europe plus fortes. C'est aux Français de dire qui peut devenir français. Qui va s'attaquer au racisme? C'est nous. Son los tres candidatos que hoy por hoy lideran los sondeos en la carrera presidencial en Francia. El actual mandatario Emmanuel Macron, la ultraderechista Marine Le Pen, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y otros 9 contendores se verán las caras el próximo 10 de abril, en unas elecciones que en gran parte se han visto ensombrecidas por la guerra en Ucrania. Las noticias sobre Ucrania son bastante fuertes. No podemos dejar de pensar en eso. Esta elección es un poco complicada porque estamos un poco perdidos por quién votar. Porque decimos, vamos a votar por el menos peor. ¿Pero cuál es? Lo que está claro, eso sí, es que la campaña se disputa principalmente entre la derecha y la extrema derecha. Y el que lleva la batuta es quien lidera el país desde 2017. Con su partido La República en marcha, el centroderechista Emmanuel Macron está en busca de un segundo mandato con una transformación económica y ecológica. Propone seguir bajando los impuestos sobre el trabajo y la producción y quiere convertir a Francia en el primer país en dejar la dependencia al gas, el petróleo y el carbón. Aprendiendo lecciones de las crisis que hemos vivido y de la guerra que estamos viviendo, asegurarnos de hacer de nuestro país una nación más autosuficiente dentro de una Europa más fuerte. En el último mes, la popularidad de Macron se ha visto beneficiada por su papel como líder y mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ventaja que creció tras la invasión. Sin embargo, le pesa durante su mandato las manifestaciones de los chalecos amarillos y una impopular reforma a las pensiones. Y quien no pierde oportunidad para criticarlo es Marine Le Pen, una vieja conocida para el mandatario. Es la tercera vez que esta candidata del partido Agrupación Nacional busca llegar al Palacio del Elíseo. La última vez que lo intentó en 2017 quedó como segunda mayoría frente a Macron y ahora le sigue de cerca en los sondeos. A diferencia de sus campañas anteriores, ahora ha moderado un poco su discurso, enfocándose en el descontento por el aumento en el costo de la vida, aunque sigue adelante con sus radicales políticas migratorias. Detendré las costosas políticas de inmigración. Estoy escribiendo un referéndum que será traído al pueblo francés. Francia ya no es un país de inmigración y si eres un extranjero que viene a Francia, entonces tienes que apoyar tus propias necesidades. Este tipo de propuestas le han valido episodios como este, donde un grupo de manifestantes irrumpió en medio de una entrevista. Pero quien incluso ha ayudado a moderar la imagen de Le Pen y que también le ha quitado algunos votantes es Éric Zemmour, la otra carta de la extrema derecha. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Este periodista de 63 años ha sido condenado por provocación al odio racial, al calificar como violadores y asesinos a los inmigrantes menores no acompañados. La terrible verdad, lo que sabemos, lo que según las encuestas preocupa al 67% de los franceses, es que Francia se está islamizando a toda velocidad. Zemmour también ha sido objeto de ataques como este. Y al igual que a Marine Le Pen, al comunicador le ha jugado en contra su antigua admiración al presidente ruso Vladimir Putin. A estos comicios la izquierda llega debilitada y dividida. De hecho, Jean-Luc Mélenchon parece ser el único candidato viable de este sector, a quien las encuestas mantienen en tercer lugar, pero aún bastante lejos de Macron y Le Pen. Mélenchon aboga por la justicia social y ecológica, así como también sacar a Francia de la OTAN y reformar a la Unión Europea. A su vez, defiende la intervención estatal en la economía. ¿Quién construirá viviendas para aquellos que viven en condiciones limitadas? ¿Quién prohibirá las expulsiones sin reubicación? ¿Quién renovará los edificios energéticamente ineficientes? ¿Quién abordará el racismo? Somos nosotros, es la Unión Popular.
El izquierdista también busca reducir la edad de jubilación de 62 a 60 años, a diferencia de Macron, que quiere elevarla a 65. Aún así, el actual mandatario y su contrincante Marine Le Pen son los candidatos con más posibilidades de enfrentarse cara a cara en una segunda vuelta, tal y como ya lo hicieron en 2017. Vamos a seguir analizando este tema y tenemos un gran invitado. Nos trasladamos hasta Francia para conversar con Gaspar Estrada, politólogo de Sciences Po, especializado además en campañas electorales. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Hola Mónica, un gusto estar contigo y tu auditorio en Chile. Lo primero que quisiera preguntarte es ¿cuál es el ambiente en Francia para estas elecciones ahora que empieza la campaña propiamente tal? ¿En qué ambiente electoral existe, no existe, se está viviendo? ¿Cómo está comenzando esta campaña para la presidencia? Bueno, es una situación bastante paradójica en el sentido que salíamos de la emergencia sanitaria, se esperaba que con esta salida también llegara la primavera y las elecciones, algo más positivo, optimista, y claro, la invasión de Ucrania por Rusia cambió los planes. Eso tuvo un impacto muy importante en la campaña electoral y la situación hoy es ambivalente. Por un lado, los franceses miran con mucha atención lo que sucede en Francia y en el mundo, pero por otro, también sienten una distancia entre este conflicto en Europa y su realidad concreta, y las encuestas nos dicen que hoy en día habría más franceses que se abstendrían en la primera vuelta que se llevará a cabo el 10 de abril que en la elección anterior en 2017. Es bueno revisar, Gaspar, las cifras de la elección anterior. Macron se enfrentó a Le Pen en las anteriores presidenciales en 2017 y entonces en la segunda vuelta él obtuvo un 66% de los votos y Le Pen un 34%. ¿Qué dicen las encuestas respecto de lo que pasaría en esta ocasión? Obviamente que las urnas son las que tienen la última palabra, pero ¿quién pasa a segunda vuelta junto con el actual presidente? ¿Qué márgenes se manejan además para una segunda ronda? Claro, bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque efectivamente ha habido muchas preguntas sobre las encuestas, los números. De manera general, el cuadro es el siguiente. Emmanuel Macron encabeza las encuestas con un promedio de 28% de intención del voto, aunque con una tendencia ligeramente a la baja, después de haber crecido de manera muy significativa después de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. En segundo lugar está Marine Le Pen, a la alza, con un promedio de 18 puntos, y en tercer lugar el candidato de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, con una tendencia también a la alza, pero de manera más progresiva, con un promedio de 14 puntos. Abajo de ellos se disputan el extrema derecha, Éric Zemmour, y la candidata de la derecha republicana, Valérie Pécresse, pero con pocas posibilidades de llegar a segunda vuelta. Lo interesante aquí es ver qué pasaría en el caso que el escenario más probable, es decir, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, lleguen a segunda vuelta. Y las simulaciones que se están realizando al día de hoy muestran un escenario mucho más disputado que el escenario que planteaste del 2017, con una victoria cómoda de Emmanuel Macron con 66% de los votos. Según las últimas cifras publicadas el día de hoy, según la encuestadora IFOP, esta segunda vuelta, si se lleva a cabo hoy entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, Emmanuel Macron ganaría la elección con 53% de los votos frente bastante a menos de la vez anterior. Sí, claro, o sea, básicamente baja bastantes puntos. ¿Cómo ha sido esta campaña y cómo se ha evaluado el rol de Macron en la guerra que emprende Rusia contra Ucrania? Él ha tratado de mediar con Vladimir Putin. Esto puede tener efectos positivos o negativos en una opinión pública. Y la pregunta también es por qué lo ha alejado. Recién en Dijon estuvo hace poco con un acto público, pero en general se ha tenido que estar más concentrado. Mientras todos se pelean en los debates, en los foros televisivos, en programas, él más bien está en la OTAN, en reuniones de grandes mandatarios. ¿Cómo crees que afecta o no eso a la campaña? Bueno, tuvo un impacto fundamental en la campaña. En primer lugar,
tuvo un impacto positivo para la campaña de Emmanuel Macron, en el sentido que su popularidad aumentó, la aprobación de su gobierno pues de la misma manera, y Emmanuel Macron rebasó 30% de intención de voto en promedio. Durante los primeros días que siguieron al inicio de la invasión. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, Emmanuel Macron también terminó por presentar su programa electoral y un cierto número de medidas, como por ejemplo el aumento de la edad para jubilarse, la edad de la jubilación a 65 años. Eso generó un cierto número de críticas y sobre todo eso generó un cierto de desconfianza de parte de un electorado que, si bien ve a Macron como un jefe de Estado por encima de los demás candidatos, pues también ve que es un candidato que se ha ido derechizando durante su mandato y en particular durante su campaña. Y eso porque además este aumento en la jubilación de 60 a 65 años está planeada para el 2033. Entonces, algunos desde la derecha dicen es muy lento y no se va a lograr en el fondo finalmente sanear las arcas fiscales. Los de derecha y los de izquierda dicen ¿cómo puede estar planteando el aumento en la edad de jubilación? Entonces pareciera que con un plazo largo no deja contento a la derecha y tampoco deja contento a la izquierda. Pero quiero pedirte una evaluación del ciudadano. Tú que vives allá y que conversas tanto con analistas como con el ciudadano, el votante que no está metido en la academia. ¿Cuál es la evaluación que tienen de Emmanuel Macron, de su gobierno respecto? Ha tenido que enfrentar la pandemia. Lo último es el tema de Ucrania, pero ha tenido que esta guerra horrorosa, pero ha tenido que enfrentar la pandemia. Antes de la pandemia estaban creciendo bien, habían recuperado crecimiento. Ahora tiene el problema también de enfrentar las restricciones energéticas a raíz de la crisis de Ucrania. ¿Cuál es la evaluación que se hace con todas estas cosas si las metemos en el fondo en un foco de análisis? ¿Qué piensa el ciudadano? Tú ya mencionabas algo respecto de esto, que algunos creen que se ha derechizado Macron. Pero más allá incluso de eso, en los otros puntos que te menciono, ¿qué percepción hay? ¿Economía, pandemia? Claro. Bueno, yo creo que ahí los indicadores de opinión pública son bastante ilustrativos. Macron tiene un mejor saldo de opinión pública que sus dos predecesores, es decir, Nicolas Sarkozy y François Hollande, con un nivel de aprobación por encima de 40%, lo cual me parece bastante significativo, sobre todo después de todo lo que tú mencionaste, las diferentes crisis, la pandemia, el tema de la economía, los temas ligados a la seguridad y el tema del terrorismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el saldo de opinión de manera general es bueno para Emmanuel Macron en este contexto, con además me parece que un tema fundamental en cualquier campaña electoral es el estado de la economía, y como lo mencionabas, la economía francesa va bien, la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos 18 meses, está un poco por abajo del 7.5 y eso pues claramente es un impulso para la campaña de Emmanuel Macron. Sin embargo, me parece que también existe un cierto crítico hacia la gestión del presidente y en particular su desconexión con algunos temas de la realidad, y en esa perspectiva el anuncio de medidas como el aumento de la edad de jubilación o el aumento de las condiciones que se dan a las personas que reciben ayudas sociales, pues eso contribuye justamente a generar esta imagen de distancia y desde ese punto de vista la actualidad internacional pues tampoco le ayuda al presidente Macron. Claro, que fue la misma crítica que en un momento un presidente que tuvo que enfrentar además el tema de los chalecos amarillos también recibió, que no entendía en el fondo que se veía muy bien este impuesto verde, pero que no sabía él cómo la gente en su cotidianidad lo vivía, cómo le afectaba, entre otros temas que dieron origen también entonces a este movimiento de los chalecos amarillos. Para ir cerrando, quiero preguntarte, la campaña, ¿cómo se ha desarrollado? Volver al punto de inicio, ¿en qué sentido te lo digo? ¿En qué han habido algunas polémicas? Por ejemplo, cuando Zemmour estaba en un acto, que es el candidato de extrema derecha, y gritan asesino por Macron y él dice, uy, yo no escuché. Y ahí le responde también, Macron le dice mejor que se compre los audífonos que nuestro gobierno ha rebajado en el precio y cosas así. ¿Qué tan caliente ha estado la campaña y qué ha pasado? Porque a Le Pen ya la conocemos, a su padre también lo conocemos. ¿Qué ha pasado con Zemmour? ¿Qué ha pasado con él, que es muy de derecha, que en algún momento parecía una amenaza para Le Pen, que se le iban varios de su círculo? ¿Qué
¿qué ha pasado con él? Es una figura muy controvertida. Muy brutal en sus declaraciones sobre mujeres, muy brutal en su declaración sobre minorías sexuales, sobre inmigrantes. Me gustaría que nos dijeras cómo ha sido esta campaña. Vamos a tener otros analistas también para perfilar a cada uno de los contrincantes, pero cómo ha sido la campaña con personas como él, también como Le Pen, y con una izquierda además fraccionada entre 4 candidaturas que claramente no llegan a puerto. Efectivamente, la candidatura de Éric Zemmour fue la gran sorpresa de la campaña, en particular porque fragmentó en un primer momento el voto de extrema derecha, que hasta entonces siempre había sido pues acaparado por Marine Le Pen y por el Frente Nacional antiguamente y sobre todo por la figura de su papá. Ahora, me parece que Éric Zemmour, si bien en un primer momento logró generar alrededor de su candidatura una verdadera euforia, lo cual le permitió llegar a niveles pues muy considerables de intención de voto y competir directamente con Marine Le Pen por sus posiciones muy fuertes en temas de inmigración, bueno, los temas que ya mencionaste. Me parece que perdió el foco en particular porque las dos principales preocupaciones de los franceses, según nos dicen las encuestas de opinión, es en primer lugar el tema del poder de compra, es decir, el tema de la economía, y por otro lado, a raíz de la guerra en Ucrania, pues los temas internacionales. Y tanto en el tema de la economía como en el tema internacional, Éric Zemmour ha hecho muchos errores, no tiene una propuesta clara en términos, al menos claramente identificada por los ciudadanos en términos de economía y de poder de compra, y por otro lado, ha apoyado sin matices a Vladimir Putin antes de la invasión a Ucrania, y eso claramente pues tuvo un impacto muy negativo en su campaña. Me parece que el impacto de la candidatura de Zemmour, a pesar de que no llegue a la segunda vuelta, que es lo más probable, puede tener un impacto decisivo en la segunda vuelta y en el resultado de la elección, en el sentido que ha desinhibido al electorado de extrema derecha. Y lo que dicen las encuestas hoy es que si Marine Le Pen llega a segunda vuelta, una gran parte de este electorado Zemmour votará por Marine Le Pen, y eso es lo que está contribuyendo a que el resultado de las encuestas de una eventual segunda vuelta entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen sea 53-47 en 2022 y no en niveles de 2017, es decir, cuando Emmanuel Macron ganó fácilmente la elección presidencial con más de 65% de los votos. Y cerramos entonces con lo que tú nos dices: la economía, el poder de compra y los temas internacionales entonces será lo que, según dicen las encuestas, decidan el voto de los franceses, a lo cual seguimos muy atentos. Gaspar, ha sido un gusto conversar contigo desde Francia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio en Chile. Bueno, ya lo ven, estamos listos ahora junto a Florence Artaud. Bien pronunciado, ¿no? Perfectamente, bien pronunciado. Ensayé toda la semana. Hola, Mónica. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Analista internacional y además profesor de la Alianza Francesa. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. A ver, primero quisiera que revisáramos, tenemos una gráfica completísima para ver los candidatos que, de hecho, son los que lograron juntar los 400 patrocinios. Hay otros que quedan en carrera. Ahí los tenemos, dejémoslos un ratito. Ya vamos a hablar de Emmanuel Macron, por supuesto. Como no, si con él nos vamos a centrar contigo en el análisis, así que lo dejo de lado. Mientras, Marine Le Pen, ya sabemos, la candidata ultraderechista del partido Agrupación Nacional, se presenta por tercera vez en la última elección, llegó a segunda vuelta, pero Macron ganó con un amplio margen. Jean-Luc Mélenchon, del partido Francia Insumisa, él habla de una sexta república, es de la izquierda más extrema, podríamos decir. Además propone aumento en el salario mínimo, eliminación de la energía nuclear, además la salida de la OTAN, una reforma profunda a la Unión Europea. Es el único candidato de izquierda que supera 5% de intención de voto y que puede soñar de ir a segunda vuelta. Claro, todos los otros fuera. Todos los otros candidatos de izquierda están
fuera del juego. Y eso también lo vamos a analizar después con Emmanuel Barosset al respecto. Pero vamos entonces de nuevo a la gráfica. Ahí pueden ver entonces a Éric Zemmour. Él ha sido un candidato además de extrema derecha. Ha sido condenado 3 veces, ya tiene otros procesos. ¿Por qué? Por su discurso de odio. Ha hablado de violadores y asesinos a los menores no acompañados que llegan como migrantes a territorio francés y también a los refugiados. Y además ha tenido muchas polémicas con historiadores por tratar de reescribir la historia francesa. ¿Qué podemos decir de él, que al principio parecía como una estrella en ascenso y se ha estancado? Sí, bueno, es la gran novedad de esta elección. Un candidato que no es político, que fue conocido por ser polemista y periodista, y efectivamente con un discurso muy radical por lado de derecha, anti-inmigración total. Xenófobo, diría yo. Xenófobo, claramente, y también con una gran nostalgia de una Francia idealizada del pasado, muy anclado en el pasado y poco preocupado de los temas del presente y del futuro. Ok, ahí van viendo a otros, me quiero saltar porque ahí ya tienen varios que están viendo en pantalla, pero para que no se nos vaya el tiempo, quiero ir a Anne Hidalgo. ¿Por qué? Porque ella es la alcaldesa de París, es la candidata del Partido Socialista, primera mujer además en llegar a ser alcaldesa de París, se presenta por primera vez, habla de resolver las 3 grandes crisis, la social, la ecológica y la democrática. Sin embargo, está muy baja en las encuestas y habla también de lo bajo que está en general y de lo poco solucionado que está el proyecto del socialismo francés en el pasado tan fuerte. Sí, efectivamente tiene muy pocas intenciones de voto, alrededor de 3%, algo impensable cuando uno se proclama candidato del Partido Socialista, y efectivamente es una señal más de la crisis tal vez terminar de este Partido Socialista que estructuró por décadas la vida política francesa, y podemos hacer paralelo con Valérie Pécresse, que también es otra candidata mujer, que representa el otro gran partido que estructuraba la vida política francesa durante los 30 últimos años. Pongamos la imagen para que ustedes puedan identificar a Valérie Pécresse, que además representa esa derecha tradicional, no la derecha extrema, ¿no? Eso, republicana de gobierno, heredera de Jacques Chirac en particular, y que hoy día efectivamente no supera los 10%, y como decía Gaspar antes, hay muy poca probabilidad de que entre a segunda vuelta, lo que también pone en riesgo de muerte y de relevancia este partido, los republicanos, del cual pertenece. ¿Cómo definirías el liderazgo de Emmanuel Macron? A ver, Emmanuel Macron es una persona, como un buen presidente francés, muy interesado por los temas internacionales, que tuvo una visión muy a favor de una Europa federal, muy preocupado de crear o de fomentar una Europa como actor de la geopolítica mundial. Sí, muy europeísta. Exactamente, con esta idea de transformar por fin Europa no solamente en poder económico, sino que en poder geopolítico. Muy preocupado de eso. Lamentablemente las circunstancias durante sus mandatos no lo ayudaron mucho. Estuvo bien aislado en esta postura. También en política internacional tuvo bastantes fracasos, también por tener una postura bastante aislada. Le costó encontrar aliados. Un ejemplo para Francia es lo que pasó en Mali. Francia está liderando una coalición antiterrorista desde hace años y le va mal. Está rechazado por el gobierno de Mali y va a tener que retirar sus tropas. Entonces, sí, de hecho lo anunció, que se retiraban después de años de Mali. Mucha iniciativa, mucha ambición, en particular este tema de transformar Europa en poder geopolítico, pero poco resultado hasta ahora, y ahora está tal vez tratando de aprovechar de alguna manera, mal dicho eso, de la crisis ucraniana para justamente incentivar a los europeos de decir es el momento de tomar en nuestras manos nuestra defensa. Y en eso está resultando algo. Estamos viendo que la Unión Europea está por primera vez en esta crisis actuando como un actor geopolítico de peso. ¿Cómo definirías tú el liderazgo de Macron? A ver, si trato de analizar, que es lo que tengo que hacer, sería bastante contradicción entre los discursos y los actos. Te doy, por ejemplo, 2 ejemplos. Cuando llegó sin partido, era un candidato nuevo y prometió hacer una política nueva y gobernar de manera nueva. Él decía que no era de izquierda ni de derecha. Exactamente, pero también como iba a gobernar de manera menos partidista, más finalmente como un profesional. Y al final, últimamente, durante los últimos años, vimos que
de alguna manera, algunas malas prácticas tradicionales de la política siguieron en Francia y por la última noticia que te puedo dar al respecto es que en Francia está subiendo una polémica hace pocos días sobre el gasto de 1.000 millones de euros que hizo el gobierno francés en asesoría. En asesoría, en consultoras estratégicas y eso está poniendo en riesgo un poquito la candidatura de Macron porque finalmente... Varias de ellas extranjeras, además. Sí, empresas. Esta idea que no confía mucho en el Estado y que cuando se trata de pensar y reflexionar las reformas va a confiar más en privados que en sus propios servicios estatales. Entonces eso es un problema, además de la suma. Entonces una contradicción ahí entre voy a gobernar de manera distinta, en el fondo no soy tan distinto. Y último ejemplo, se presentó, no sé si te acuerdas, frente a Trump como el campeón de la causa climática. Sí. ¿Qué propuso últimamente Macron? Dice, finalmente vamos a retomar y a investir nuevamente, masivamente en la energía nuclear. Claro, frente a la crisis que tienen por la dependencia con el gas y el petróleo de Rusia. Hoy en día estamos lejos efectivamente de esta voluntad de ser un campeón de la causa climática. Y si tú tuvieras que situarlo ideológicamente, leí un par de artículos, uno por ejemplo en The Guardian, Economist y otros más que también algunos periódicos en Francia que tienen versión en inglés, dado que yo no hablo francés claramente, y hablaban de que el último manifiesto programático, el último programa que presenta para esta elección Macron es visto, no por todos, pero por buena parte de los votantes, más anclado en la derecha que en la izquierda o en el centro. Más bien era centro-derecha la calificación que le daban, centro-derecha y no en la centro-izquierda como antes tendían a verlo más franceses con el anterior programa. ¿Cómo lo clasificarías? Porque decía este artículo que había perdido parte del apoyo en votantes de centro-izquierda y ganado en la centro-derecha, y que la centro-izquierda fue además clave para la anterior elección. ¿Cómo ves tú que es ideológicamente Macron? Es cierto que derivó hacia la derecha claramente, y efectivamente si tú ves su programa y sus propuestas, son propuestas liberales, con estas clásicas reformas, es decir, vamos a disminuir el peso del Estado, vamos a liberar la iniciativa privada, vamos a incentivar a que la gente trabaje más para ganar más, y efectivamente es una deriva hacia la derecha clara en los últimos tiempos de parte de Macron. Ahora, últimamente, bueno, soy profesor y la última polémica que puso es que él quiere reformar en profundidad el estatus de profesor en Francia, y eso le va a generar un gran rechazo del sector público. Y del gremio de los profesores, que es fuerte además. Exactamente, entonces se nota que está un poco contra el sector público. ¿Cómo crees que enfrentó el tema y la crisis de los chalecos amarillos? Ahí también se le acusó y se le ha acusado en otras ocasiones de tener una cierta desconexión en comparación con el ciudadano común y corriente, y que planteaba algunos temas que sonaban bien, pero que para la vida de la clase media francesa eran muy costosos. Que, por ejemplo, estaba muy bien un impuesto verde, pero que ese impuesto verde tenía costos para los franceses y que era complicado. Entonces había unos que lo alababan y otros que lo criticaban. ¿Cómo crees tú que enfrentó esta crisis de los chalecos amarillos, que comienza por un punto pero se expande a más áreas? Hay distintos factores que explican que finalmente se resolvió bastante rápidamente por ahora la crisis de los chalecos amarillos. Primero porque tuvo una estrategia bastante buena, no sé si te acuerdas, pero cuando llegó este movimiento, cuando la crisis estaba a su clímax, propuso una consulta ciudadana. Sí. Y eso permitió de alguna manera de apagar el fuego a fuego lento, de a poco, y propuso después, siguiendo las propuestas de estas asambleas de ciudadanos, propuso algunas reformas, finalmente dando la imagen de que había escuchado a los franceses y que tomaba decisiones concretas para tratar de aliviar el costo de la vida. Eso por una parte. Y después la segunda parte, como en muchos aspectos, en Chile, en Francia, la pandemia de alguna manera apagó todo tipo de conflicto social claramente. Entonces, vamos a ver lo que pasa ahora. Y en el manejo de la pandemia, ¿cómo ha sido evaluado? Yo creo que bien. Una buena evaluación. Tomó medidas drásticas desde el principio y hizo lo máximo para que se propaguen las vacunas. Lo que sí,
hubo un movimiento, a diferencia de Chile, hubo un movimiento antivacuna bastante fuerte, pero una minoría, 10%, pero muy activa y que también salió en la calle. Entonces, en este caso, sí, una parte de la población de Francia se radicalizó frente a Macron y a sus posturas. Eso es lo que genera Macron, es una persona que, no sé si dice en chileno o en castellano, que cliva, que divide. Sí. Es decir, que mucha gente lo odia. Lo hablaste con Gaspar en el último meeting de Zemmour, la gente gritando, mires, asesino, y este odio se ve también de otra manera. Fue golpeado varias veces por ciudadanos en la calle. Entonces es una persona que divide bastante y genera mucho odio. No se veía tanto odio hacia un mandatario hace... no me acuerdo en realidad. Para cerrar, ¿qué crees que es lo que va a decidir esta campaña? ¿Cuál es la estrategia que le va a llevar? Porque por un lado está con el tema de Ucrania y él mismo ha dicho, me encanta hacer campaña en terreno, pero sería raro que los franceses no me vieran preocupado de los grandes temas y de la seguridad del país. Entonces, claro, por otro lado lo acusan de que está rehuyendo los debates. Él dice que están temas muy importantes para Francia, como es el tema de Ucrania, evidentemente. Entonces, ¿cómo crees que va a ser esta campaña y cuáles son los temas que van a decidir finalmente el éxito o fracaso de Macron, medido no solo en si gana o no gana, sino por cuánto? Mire, la crisis en Ucrania está claro, juega un papel importante. De hecho, dice que efectivamente está muy ocupado por esta crisis, lo que explica en particular por qué no participa de debate, por qué está un poco ausente de la campaña. Pero la gente valora su acción como presidente frente a la crisis ucraniana. Las encuestas muestran que 2/3 de los franceses están satisfechos de su liderazgo. Y eso es bueno para él, eso favorece su imagen. Los politólogos hablamos de un efecto bandera también. Vamos a dar nuestro voto más fácilmente al mandatario que ya está en su lugar, que ya sabe ejercer la función. En tiempo de crisis es importante tener un capitán que sabe cómo navegar en este mar. Primero, entonces el efecto de Ucrania va a ser favorable para él, puede ser favorable para Macron. Y lo segundo, vamos a ver el tema del poder adquisiticio. Es costo la vida. Nos dimos cuenta que, igual que en Chile, la inflación golpea mucho, el tema de la energía es un temazo que va aumentando con la crisis energética. Entonces el poder adquisitivo va a ser clave también como tema y para hacer propuestas que convencen a los franceses. Florence Sardou, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Conexión Global. Muchas gracias, Mónica. Hacemos una pausa y volvemos con más. Al regreso vamos a analizar con Emmanuel Barrosset las consecuencias internas y externas de esta elección, la política internacional y más. Espérenos. Lo habíamos prometido, cumplimos entonces con la deuda. Emmanuel Barrosset nos acompaña. Queremos agradecerte nuevamente, Emmanuel, que estés con nosotros. Ella es académica de la Universidad de Chile e investigadora además del COES. Muchas gracias. Buenas noches. Emmanuel, primero quisiera llevarte a la derecha francesa para que analicemos el escenario y que me cuentes ¿cuál dirías tú que es el estado actual de la derecha francesa? ¿Por qué Le Pen sigue liderando? ¿Qué pasó con Zemmour? ¿Qué pasa con además la derecha más tradicional del Partido de los Republicanos y no tan extrema? ¿Qué pasó ahí? Efectivamente tenemos dos grupos de derecha, uno de derecha más bien de tipo tradicional, republicana, pero que tiene muy pocas intenciones de voto en este momento, que es la persona, no la que vemos ahora, sino que Valérie Pécresse. Sí. Y acá tenemos efectivamente la ultraderecha, que es Marine Le Pen, que tiene mayor opción de llegar a la segunda vuelta, pero que representa una postura bastante más extrema y que ha sufrido un poquito recientemente con lo que pasa con Ucrania, porque ha tendido a defender un poco la figura de Putin en el pasado. Entonces tenemos dos derechas que tienen opción a través de Marine Le Pen de llegar a la segunda vuelta, pero la derecha más de tipo tradicional republicana sufrió una crisis muy fuerte en 2017 con un caso de corrupción de su principal candidato, y de esa crisis esa derecha más clásica aún no se repone. ¿Y qué pasó con Zemmour, que está en la súper extrema derecha y que parecía como un candidato revelación, y luego fue incluso con personas de la campaña de Le Pen que se iban a la de Zemmour? Estaba muy enojada Marine Le Pen y bueno, y resulta que después no, que se estanca en el fondo él y ella sigue creciendo. Sí, Eric Zemmour es un candidato que uno puede entender en el mundo actual, no sé, con referencias a Trump o a Johnson, es decir, un candidato muy populista, pero también
adepto a la fake news y a los gestos un poquito grandilocuentes. Le han pasado varias cosas a Zemmour. Primero, su carácter como muy ultra, vulgar en algunos casos, le ha jugado en contra, en especial en encuentros, en mítines políticos, pero también, al igual que Marine Le Pen hasta cierto punto, su defensa de líderes fuertes como Putin en este momento le está pasando la cuenta. Y es un personaje como muy ultra, de hecho se llama de la ultraderecha para diferenciarlo de la extrema derecha que sería Marine Le Pen. Entonces ha sido una lucha bastante dura entre ambos, además por el mismo tipo de electorado. Pero a Zemmour le ha jugado muy en contra su poca capacidad, digamos, de decir cosas más moderadas, o realmente cayó en ciertas vulgaridades que al final no le cayeron tan bien a una parte del electorado. Ahora, si nos vamos a la izquierda, Emmanuel, ahí también de nuevo tenemos distintos tipos de izquierda y podemos identificar dos cosas. Una, Mélenchon, que es una extrema izquierda, con un discurso más que incluso alabó a Putin en su momento. Y por otro lado, tenemos también a un partido socialista que, respecto a las preferencias electorales a lo menos y de la presentación de un programa que lo distinga, está bastante en el suelo. Podemos analizar esos dos fenómenos contigo. Sí, la izquierda está muy fragmentada. En el caso de Francia tenemos 6 candidatos desde el Partido Comunista hasta un centro un poco más moderado, pero el Partido Socialista lo perdimos hace varios años ya. De hecho, este es un fenómeno bastante parecido a lo que ha pasado acá en Chile. Entonces hay una muy fuerte fragmentación. No lograron armar una primaria que les permitiera juntarse. Hubo un frente, una primaria entre los partidos más verdes, más ecologistas, pero no se quiso sumar, por ejemplo, el Partido Socialista. Entonces están también enfrentados entre sí y la verdad es que no han logrado en ningún momento hacer un frente para proponer algo distinto de Macron. Igual hay que considerar que Macron en este momento es visto como el candidato principal y con más opciones. Entonces muchos, tanto la izquierda como la derecha, piensan que esta elección en particular ya está perdida. Quisiera preguntarte respecto de el anclaje político de Macron. ¿Cómo logró él captar desde centro derecha, centro izquierda, y cuánto influye finalmente el que esté la extrema derecha como Le Pen, como Marine Le Pen al frente? ¿Cuánto al final termina siendo en este caso o en el pasado este llamado cordón sanitario entre los ciudadanos franceses que dicen, la verdad es que independiente de quién está al frente, no? ¿Cuánto hay de mérito de Macron y cuánto hay de esta realidad? A ver, el auge de la extrema derecha en Francia es muy antiguo, es decir, desde los años 80 tenemos candidatos de extrema derecha muy fuertes y no sería la primera vez que Marine Le Pen pasa a la segunda vuelta, que de hecho se piensa que la segunda vuelta va a ser entre Macron y Marine Le Pen. Entonces no sería para nada nuevo. El tema es que Macron, cuando se presentó la primera vez en el 2017, en su discurso intentó superar de inmediato el eje izquierda-derecha, como que se presentó por encima de la división entre partidos. Bueno, hoy en día también es muy común, ¿no? Incluso los candidatos de izquierda no se reconocen como de izquierda, sino que del pueblo, y también lo encontramos en la extrema derecha. Entonces Macron está surfeando sobre una especie como de ola no solamente centrista, se presentó con un discurso renovador, bueno, también como tenemos acá, ¿no? Porque era joven también en esa época, ahora un poquito menos, tiene 44, pero lo que ha jugado a su favor fundamentalmente ha sido la crisis del COVID. Bueno, ha sido muy criticado junto con su gobierno al inicio, y ahora más recientemente la crisis en Ucrania, porque al ser presidente de la República de Francia y al ser presidente del Consejo Europeo desde el 1 de enero del 2022, eso le ha dado una estatura internacional que le ha permitido de alguna forma estar por encima de todos los otros candidatos. Y de hecho él retrasó el momento de su entrada en campaña hasta después del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, y por lo tanto está posicionado como en otro nivel respecto de los otros candidatos. Quisiera preguntarte también, Emmanuel, para ir pasando a otras cosas, ¿cuáles crees tú que son las grandes problemáticas que van a decidir esta elección? ¿Qué es lo que realmente al ciudadano, aparte de este factor que mencionábamos del cordón sanitario político, estamos hablando, no se vaya a confundir con la pandemia, cuáles son los grandes temas que le importan? Grandes, me refiero en importancia, no porque sean todos macro temas de macroestructura, que le importan a los ciudadanos franceses.
Bueno, un tema central desde el año pasado, igual que aquí en Chile, es el tema de la inflación y del costo de la vida, ya por el tema de los hidrocarburos, pero también los alimentos. La crisis de la inflación ha sido muy fuerte en Francia y de hecho Macron y su gobierno han entregado una serie de apoyos y subsidios para los sectores más populares. Eso sigue muy presente hoy y de hecho había una serie de rebajas recientemente en el precio de los hidrocarburos, de rebaja de las contribuciones, una serie como de subsidios en temas de salud, etcétera. Entonces ese ha sido un problema en los últimos meses y sabemos que lo va a seguir siendo aquí en Chile, allá en Francia, etcétera. El segundo tema que es muy importante en este momento es la crisis climática. En el último tiempo han habido muchos eventos dramáticos, particularmente inundaciones en el sur de Francia, que han puesto la pregunta climática al centro de la política, igual que en todos los países europeos, ¿no? El fenómeno Greta Thunberg, es transversal a los países europeos, pero el tema es que el ajedrez político ha cambiado completamente desde el inicio de la crisis entre Rusia y Ucrania, porque muchos de los temas, ¿no?, que eran muy urgentes, como la transición climática, pasaron a segundo plano, porque ahora no podemos usar el gas o los hidrocarburos rusos, y por lo tanto tenemos que volver a otras energías como la nuclear, que en Francia es bastante interesante, pero va a ser muy difícil descarbonizar o dejar de lado la energía nuclear. Entonces, el tema del clima y del medio ambiente, lamentablemente, está pasando a un segundo o tercer plano por el tema del regreso de la guerra en Europa, que para nosotros allá siempre nos recuerda muy rápidamente traumas, y por lo tanto pasa a ser un tema de primer plano y que cambió completamente la forma en que se abordaba la campaña. Emmanuel, esos son los grandes temas, pero si llega al gobierno, como hasta ahora las encuestas dicen, Emmanuel Macron, todo puede cambiar. Él mismo ha dicho que hay que ser cuidadosos con confiar, se le ha dicho a sus adeptos que la confianza extrema lleva a la desmovilización de los votantes que creen seguro a su candidato y por lo tanto ha hecho énfasis en aquello. Pero si llega a ser reelecto, de hecho sería el primer mandatario que es reelecto en 20 años. No había pasado, hace 20 años que no pasa que logren una reelección. Entonces la pregunta es, ¿cuáles van a ser los principales obstáculos que va a enfrentar? Vienen después las elecciones legislativas en poco tiempo más, pero ¿cuáles van a ser los principales obstáculos? Por ejemplo, tú ya lo deslizas de alguna manera, el tema fiscal es un tema. O sea, ¿qué hacer con el déficit fiscal, por ejemplo, cuando hay muchas necesidades? ¿Qué otros más? Y si puedes profundizar en ese además. Bueno, el déficit fiscal sí es muy importante. Hemos llegado a un déficit absolutamente histórico, ya si bien el crecimiento económico fue importante el año pasado, en 2021, fue uno de los más altos de la Unión Europea. El déficit es absolutamente histórico, el 3,4% del PIB, además de un fuerte déficit de la balanza comercial. Entonces, eso es un tema porque sabemos que no se podemos mantener en el tiempo. Igual la Unión Europea ha flexibilizado parte de sus reglas fiscales, que antes de la crisis del COVID no se toleraba un déficit así. Pero efectivamente el problema va a ser, primero, luchar contra la inflación, el alza del costo de la vida, que sabemos que es un problema. Ya teníamos muchos problemas con los sectores populares y sus ingresos, por eso tuvimos el tema de los chalecos amarillos a partir del 2019, y el tema de la crisis energética. Ese es un problemazo en un país como Francia, que es bastante dependiente, no tan dependiente quizás como Alemania. El problema no es tan grave como el de Alemania, que depende en mayoría del gas ruso en este momento. Y el otro tema que viene, y los alemanes lo han abordado quizá más rápido, es el tema de volver a aumentar el gasto en defensa. Los alemanes lo anunciaron, un anuncio histórico hace muy poquito, pero Francia también va a tener que modernizar muy fuertemente su defensa, y ese es un tema que no está para nada en los planes ni del gobierno, de un eventual gobierno de Macron, ni de ningún otro. Y la relación con el Parlamento, Emmanuel, y las distintas fuerzas políticas, ¿cómo va a abordar o cómo crees que debe abordarse en un gobierno de Emmanuel Macron eventualmente, si es que llega a ganar? ¿Qué dificultades puede tener ahí? ¿O qué oportunidades también? Bueno, en este momento Macron tiene poco anclaje territorial, es decir, tiene pocos alcaldes, tiene pocos concejales.
Entonces, uno de sus desafíos para esta vuelta, si es que se eligió, es anclarse más en los territorios. Es visto como un presidente parisino, alejado del campo y de las preocupaciones de los franceses que no viven en la capital. Entonces, ahí hay un tema. Y tiene razón, en Francia, como en muchos países, igual que lo que pasó recientemente en Chile, una elección presidencial no significa inmediatamente una cámara, un parlamento, la cámara baja y la cámara alta, que estén afines a la presidencia. En este momento Macron igual ha logrado mantener una mayoría, pero no sabemos si eso se va a mantener en el tiempo. Y si bien Francia es un régimen donde el presidencialismo es fuerte, igual es matizado, un sistema híbrido entre parlamentarismo y presidencia. Entonces, por ahora no tenemos una respuesta a esta pregunta, pero uno de los grandes desafíos va a ser tener un mayor anclaje a nivel territorial. Para cerrar, Emanuel, hay muchísimo que conversar, pero tú, que eres académica, experta, no solamente en temas internacionales, sino que también has estudiado mucho, por ejemplo, la clase media en Chile. Quisiera preguntarte, leyendo también lo que tú has escrito sobre los malestares que subyacen a las sociedades, el malestar que subyace a la sociedad francesa, aparte del tema que hablábamos ya del costo de la vida, todo lo que vimos en los chalecos amarillos y que un poco con la pandemia después se aplaca, ¿sigue presente o no? ¿Cuáles son esos malestares que subyacen a la sociedad y que no siempre están en el primer tema del debate, pero que de repente frente a un conflicto surgen y explotan? Bueno, muchos de los malestares que explotaron con el movimiento de los chalecos amarillos sigue ahí, es decir, gente con ingresos bajos, muchas veces mujeres que tienen hijos y que tienen que mantener una casa, que ya están muy afectadas, por ejemplo, por el precio del combustible, ¿no? Para la gente que vive en el campo y que necesita moverse en auto, el problema se ha agudizado. Por eso también había una serie de subsidios en el último tiempo a la compra de la benzina. Ese malestar social sigue ahí. Pero ojo, hay una diferencia, por ejemplo, en el caso de Francia, es que gran parte de la crisis por el COVID la absorbió el Estado. Hubo una política de Macron que se llamó el cueste lo que cueste, donde se transfirió dineros, grandes cantidades de dineros a las empresas para que sigan manteniendo su actividad y también a los hogares, que es distinto del caso de Chile, ¿no? Donde la gente acá tuvo que arreglárselas y fundamentalmente fue a través de los retiros del 10%. Ahí, como suele ser en los países europeos, que tienen un estado de bienestar más desarrollado, el Estado absorbió masivamente la crisis. Y también estamos en un momento en que hay poco desempleo, de hecho hay muchos problemas para llenar todos los puestos de trabajo que se necesitan. Entonces, no estamos en una situación compleja, pero con matices bien distintos de lo que pasó en el 2019, porque ahora hay mucho más subsidios, más permanentes, y además Macron en campaña como presidente también ha entregado subsidio como no lo hizo durante su propia presidencia. Entonces hay malestares, sí, pero también Francia salió, a pesar del déficit, desde el punto de vista social, en una situación quizás un poquito menos crítica que en 2019. Y de hecho lo ha hecho notar en cada uno de los actos de campaña que ha podido, aquello del cueste lo que cueste, este plan también que implementó. Emmanuelle Barrocet, como siempre, un honor tenerte en el programa y un aprendizaje, un gusto. Muchas gracias. Buenas noches para Emmanuelle Barrocet y para ustedes también en sus casas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos importan los procesos internacionales en cualquier parte del mundo, no solo porque es relevante en sí mismo, sino porque nos permiten mirar y comparar, como hacíamos durante este programa, y poder también sacar algunas claves de análisis para nuestro país y Latinoamérica. Nos vemos en un próximo Conexión Global. Chao.